Movidita la semana, Arturo, movidita en la relación, la relación México-Estados Unidos se está calentando, hay muchos elementos de análisis. ¿Cómo lo lees, mi estimado Arturo? Bueno, yo creo que para hacer homenaje al fallecido, Estados Unidos no nos puso el garabato colorado. Y eso es natural porque llevamos muchos años recibiendo estos informes de derechos humanos que hace el Departamento de Estado. No es precisamente un departamentito, hay más de 70,000 personas trabajando ahí. Y desde luego pues hace recordar a ciertas prácticas como la certificación antidrogas, en donde Estados Unidos unilateralmente decide quién se porta bien y quién se porta mal. Y la cuestión, digamos, de esta semana y de estos últimos días, pues ha ido creciendo a partir de varias cosas, ¿no? Es decir, primero, el discurso del presidente López Obrador el 18 de marzo en el Zócalo, diciendo que los legisladores estadounidenses deberían concentrarse en los propios problemas de la democracia de Estados Unidos y no ver el caso mexicano. Luego, la comparecencia de Blinken en el Senado de Estados Unidos, en donde pues lo acorrala ahí el senador Lindsey Graham, para que él diga que efectivamente hay zonas del territorio nacional que están controladas por el narcotráfico y por el crimen organizado. Y que incluso considerarían este tema de categorizar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Y luego, finalmente, pues este informe del Departamento de Estado, que lleva 50 años publicándose, ¿no? Y que muy pocos países compran ese pleito. Pero la verdad es que hay conveniencias del lado mexicano, especialmente del lado del presidente, para elegir estos pleitos y magnificarlos todo lo que pueda. Creo que se está complicando también la relación con la opinión pública, con el Partido Republicano, pero desde luego también con el gobierno, porque es inevitable que el gobierno no reaccione ante las amenazas que hace el presidente López Obrador de incidir en la elección estadounidense, diciéndoles a los mexicanos que pueden votar en Estados Unidos que por favor no voten por los republicanos, lo cual es bastante injerencista y bastante grave y peligroso, pero también cuando el presidente López Obrador defiende a Donald Trump esta semana también, diciendo que Estados Unidos lo quiere detener para que no esté en la boleta electoral, lo cual desde luego también genera mucho rechazo, por lo que todos sabemos es un proceso vital para proteger la democracia de Estados Unidos. Para acabarla, la cereza del pastel es Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, y visitando el Departamento de Estado, entre otras instituciones, el Woodrow Wilson, contra el que se fue el presidente, etcétera, y pues presentando un poco el caso de la delicada situación de la democracia mexicana luego de los intentos del presidente y del gobierno en turno para modificar reglas electorales, ¿no? Entonces, bueno, creo que la mesa está puesta para que las cosas se vayan subiendo de tono al calor de la contienda electoral, por más que manden de repente apagafuegos a México, como algunos legisladores, que han venido muchísimos. El presidente se ha reunido con muchísimos legisladores, lástima que son de Estados Unidos y no de México. Y también se ha reunido con John Kerry, que es un poco el bombero. Pero más allá de esto, creo que empieza a haber la sensación de que se puede terminar con esta paciencia estratégica de parte del gobierno de Biden, de no tocar a López Obrador y al gobierno de México, pues para asegurar la cooperación migratoria, ¿no? Que ese ha sido el quid pro quo. Empieza a salir más caro tolerar todas estas expresiones,
Y pues se asoman muchos conflictos. Se asoma un conflicto por venir con el tema del maíz transgénico, en donde Estados Unidos ha dicho que aquí sí no va a extender las consultas, sino que se van a un panel lo antes posible. Entonces creo que este tema de Estados Unidos, que normalmente siempre juega en la sucesión presidencial, pues va a jugar en esta también. Arturo, ¿qué gana Andrés Manuel López Obrador o qué gana México al estar doblando la apuesta siempre en esta coyuntura con Estados Unidos? ¿No va a tener también un límite la paciencia de los norteamericanos? Sí, yo creo que ya estamos llegando ahí. En realidad, López Obrador está tirando mucho la liga. Sí. En términos de cuánto se puede, digamos, decirles y hacer retóricamente al menos, porque pues hay, digamos, una crítica nacionalista también a lo que está haciendo López Obrador desde Estados Unidos, donde no se resiente bien ninguna crítica, sea a los republicanos, a los demócratas o a quienes sean, sobre todo si tenemos en cuenta que los republicanos tienen muchísimas oportunidades para recuperar el poder en Estados Unidos en 2024, ¿no? Creo que también hay un exceso declarativo, retórico, que el presidente encuentra conveniente para azuzar a su propia base electoral y apretar esos botones del antiamericanismo que todavía anda por ahí en la izquierda mexicana y en algunos grupos de la sociedad. Cada vez es menos la oportunidad que tiene de encender esos botones, pero indudablemente toca fibras sensibles en mucha población que sí está dispuesta, digamos, a creer en un discurso nacionalista, pues que defiende supuestamente la soberanía nacional. Pero es en interesante. Sí, perdona. Perdón, pero en esa lógica de hablarle a su base, a su base natural y lógica, se lleva entre las patas muchas cosas que tienen que ver con el concepto de nación. Por ejemplo, el tema de Vulcan Materials Company en Playa del Carmen, pues enciende también no solo el sentimiento, ya no solo trae en contra o trae pleito con la prensa norteamericana, con los republicanos, con los demócratas, sino con los empresarios y con los segmentos importantes. Hubo un amago también de Blinken en ese sentido en el Congreso. ¿Cómo lo leíste, Arturo? Sí, efectivamente es interesante cómo Blinken plantea que esto puede ser grave para pues la inversión estadounidense en México, la operación de compañías estadounidenses y para las propias decisiones de inversión en el contexto del nearshoring, ¿no? Pero la cosa creo que también apunta a una manera de hacer política exterior y política frente a Estados Unidos que nos recuerda un poco a los años 70 y Luis Echeverría. Algunos analistas han llamado a esto una política de machismo diplomático. Es decir, mucha retórica agresiva contra Estados Unidos y mucha, vociferación, mucha vehemencia en contra de Estados Unidos a nivel retórico, pero cuando se reúne con ellos, cuando habla en privado, cuando son cosas serias, baja las manos. Es decir, no tenemos, más allá del caso de la industria eléctrica y sus desarrollos especiales, no tenemos muchos otros ejemplos donde veamos a López Obrador defendiendo la soberanía nacional con el mismo ahínco con que lo hace frente a una masa de gente en el Zócalo, que reunido con 15 legisladores estadounidenses por más de 5 horas el lunes pasado. Entonces también creo que tenemos que verificar eso, ¿eh? No estoy tan seguro de que López Obrador sea el mismo en público y en privado, con Estados Unidos y con públicos nacionales. No está haciendo política exterior, está haciendo política interna. Le está hablando a México, concretamente a su electorado, cuando habla de Estados Unidos. Por lo demás, pues no creo que haya gran ofensa porque López Obrador tache el informe de politiquería y bodrio y
o porque diga que es un departamentito. Pues en realidad esa crítica no es seria, es bastante infantil. No tiene mucho sentido, ¿no? Mantenerse ahí. Entonces, él sabe que no tiene tantos costos lo que dice, Arturo. y quiere aprovechar eso. Arturo, perdón la interrupción, se nos atraviesa el corte de la media. ¿Nos puedes aguantar un ratito en la línea para continuar después del corte y cerrar? El rancho está ardiendo también en Francia. Sí, 9ª jornada de movilizaciones contra la reforma de pensiones en Francia, Arturo. Emmanuel Macron, bien plantado con el tema. ¿Cómo lo lees, mi estimado Arturo? Sí, pues se está afectando muchísimo la popularidad de Macron, ha caído de manera dramática según las encuestas en los últimos días. Obviamente la polémica asociada a la reforma de pensiones no tiene que ver solamente con este tema de que los ciudadanos franceses van a tener que esperar hasta los 64 años para jubilarse, sino que en general empieza a darse la sensación de que esto es una especie de referéndum a la gestión entera de Macron y sobre todo a la política social de Macron. Todavía tiene la simpatía de un grupo muy importante de franceses y probablemente ningún otro político alcanzaría esos niveles de popularidad, pero ya empieza a ponerse la cosa que arde literalmente después de estos enfrentamientos, no solo en París, también en Burdeos, que incendiaron edificios y tal, y que pues empieza a haber una organización cada vez mayor de estas marchas. Viene una el martes que entra, en donde pues está convocado muchísima gente. Tan solo ver la cantidad de personas que se han manifestado y que se ha contabilizado, que han manifestado en asistencia, pues ha habido marchas de 3 millones de personas. O sea, eso no es bastante común en general en Europa, mucho menos en Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esta nos hace recordar también un antecedente directo, que fue la revuelta aquella de los chalecos amarillos en 2018, que también costó políticamente a Macron y a su movimiento de manera muy, muy severa, ¿no? Creo también que hay una cuestión interesante, que es que pues la esperanza de los manifestantes es que Macron retire esta propuesta o haga algo para eliminar la reforma de pensiones. ¿Y ves algunos elementos, Arturo, para que dé marcha atrás Emmanuel Macron? Pues por ahora no. No. En realidad que él cree que ahí se va también un poco su imagen de político serio, contundente, firme, que para muchos resulta muy atractivo. Si las cosas se deterioran más, pues probablemente eso termine pasando. Los paros empiezan a afectar al transporte de la capital y de las capitales. Luego los manifestantes dicen que van a bloquear las entradas de los aeropuertos y tal. Bueno, pues en la medida en que esto suba de tono, probablemente sí llegue un aviso de que las cosas se están poniendo difíciles, más porque además hay una crítica muy severa a la represión policial, al recurso excesivo a la fuerza, a la detención abusiva de muchos de esos manifestantes, que en Francia sí se toma en serio, ¿no? Es decir, cuando Amnistía Internacional dice está pasando esto, pues allá sí tiene efectos políticos. Moisés, ¿algún apunte para ir cerrando? Pues me parece que eso también de alguna manera calienta el ambiente en Europa, pero sin duda también pues te mando una señal de que el tema de las pensiones se convierte en un tema discutible a nivel global. Es una de los temas que con el envejecimiento de la población tendrá que discutirse, pues no solo en Francia, sino en todas partes del mundo, estimado Arturo. Sí, claro, y además no es el primer país donde estas cosas pasan y generan cambios políticos. En el Reino Unido la cuestión de las pensiones ha sido históricamente así, en Italia ya lo creo. Aquí a lo mejor también no es solamente el hecho de que se trata de una reforma controversial, sino que además a Macron se le acusa que ha contestado o ha respondido
a las críticas y a las manifestaciones con una gran arrogancia. Uh-huh. Y pues la verdad, al parecer muchas de sus respuestas pues no han hecho más que atizar más el fuego y empeorar más las cosas. Creo que también es una lección de que la negociación política es una herramienta que tiene que prevalecer también sobre decisiones que pues de repente genera esta reacción. En Francia también, pues, caray, hay una larga historia de movilización política y de demanda democrática por muchos cambios, ¿no? Entonces, bueno, esto le hace daño a Macron, le ayuda un poco a sus opositores, y hay mucha oposición radical, ¿no? Que le gustaría ver a un gobierno pues encabezado ya sea por Mélenchon, el líder de la izquierda, y por Marine Le Pen, que también, uh-huh, pues, en fin, los extremos se unen, ¿no? Muy bien. Arturo, te queremos agradecer muchísimo tu participación como cada sábado para ponerle luz a estos temas internacionales en contexto. Nada que agradecer, el agradecido soy yo, que estén muy bien, muchas gracias.